Fabiola Bossi, buenas tardes. ¿Cómo le Hola, va? buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir, antes que nada, y usted está en deuda conmigo. ¿Por qué? Y tiene que arrancar respondiéndome eso, que estuve 2 años preguntándoselo. Si voy a ser candidata a concejal, bueno, te Exactamente. lo confirmo. Sí, voy a ser candidata a concejal. ¿Y cuándo se enteró que iba a ser candidata? Que iba a ser candidata Sí. y un tiempito antes que fuera el cierre de lista de las PASO Ujú. y digamos después que ustedes. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué nos enteramos antes? ¿O no le querían decir a usted o, No, usted se guiaba por lo que nos decían a yo nosotros? creo que ustedes son periodistas muy sagaces. Y el cambio, porque fue una sucesión de eventos, podríamos decir, de la parte profesional de un programa muy escuchado de radio a empezar a transitar en la política como puntapié, ¿no? Lo educativo. ¿Estaba el objetivo final en ese momento de volver a ser una primera mañana fuerte como como le tocó con Gonzalito? La verdad que no. Ahí fue la primera sorpresa cuando Gonzalito me convoca y me dice que yo podía ser parte de ese equipo que él tenía. Y bueno, y cuando me incluí en ese equipo de trabajo encontré mi lugar realmente. Y bueno, tuve la oportunidad de compartirlo mientras el programa estuvo al aire, mientras estuvo Gonzalito. Eh, la verdad que profesionalmente para mí fue muy satisfactorio desde todo aspecto, por todo lo que pude aprender y por todo lo que pude brindar, entiendo, de manera profesional y en sí, en lo que en cierta manera la audiencia quería, ¿no? Después, bueno, lamentablemente por las circunstancias que conocemos, a raíz del fallecimiento de Gonzalito, nosotros seguimos al aire, después cambiamos el formato y demás, pero bueno, en verdad personalmente yo estuve muy afectada por esa situación y a partir de ahí se presenta en mi caso una oportunidad para poder hacer un cambio en mi trabajo dentro de la escuela, en el cual yo me venía desempeñando como docente y tenía la oportunidad por una vacancia de poder llegar a la vicedirección de la escuela. Entonces decidí dejar el periodismo, dejar ese programa puntualmente porque me ocupaba la mañana o parte de la mañana y poder poner más fichas en lo que es la educación y a partir de ahí, bueno, presentarme como para la posibilidad de ser vicedirectora de una escuela secundaria en la que trabajaba, lugar que finalmente después ocupo. Y cuando estoy en la escuela secundaria y en cierta manera había vuelto a la radio, pero ya en otro horario, con otro compañero y por ahí en algún programa de tele que también estábamos haciendo en ese momento, viene la propuesta del intendente de poder conformar la lista de consejeros escolares. Y ahí realmente fue el impacto para mí. Y ese contacto con el intendente partía desde el desempeño profesional, la convocaron, alguien la vio en ese trabajo y ese perfil. Obviamente que el perfil que eligió juntos de Fabiola Bossi tenía que ver y estaba íntimamente relacionado con la educación. Sí, yo en verdad al intendente lo conocía únicamente desde el punto de vista profesional, no más que eso. Sí habían tenido una serie de acercamientos, de charlas a raíz del tema de educación, con el área de educación, precisamente por el lugar en el cual yo estaba trabajando en ese momento, pero nada más que eso. Y bueno, fue la oportunidad que él me dio y el llamado y en sí lo que él vio, le interesó como posibilidad de que yo pudiera estar en el consejo escolar y poder desarrollar un poco todas las inquietudes que en materia de educación tenía. Y bueno, a partir de ahí empezó el camino en el consejo, en la circunstancia especial que me tocó, que fue tener que ser la presidenta del cuerpo durante la pandemia, en una cuestión y en una gestión que yo digo quedó patas para arriba, ni bien la iniciamos, porque uno siempre cuando inicia una gestión plantea objetivos, líneas de trabajo y demás, y bueno, la pandemia irrumpió y a partir de ahí se nos cambiaron todas las prioridades, todos los objetivos y las tareas que teníamos por delante y comenzamos este gran desafío, este enorme desafío de trabajo que pudimos llevar adelante con el equipo del Consejo Escolar y bueno, y después de eso vino el ofrecimiento para la candidatura a concejal. Antes de caer en la pandemia, mencionaba la relación con el área de educación de la municipalidad, que justamente fue casi al mismo tiempo que se fusionó con el área de cultura, que empezó a ser muy cuestionada Morena Roseló y que de hecho terminó saliendo del cargo. Yo aduzco también, entre otras cosas, lo que ocurrió con el Teatro Municipal, que primero se llevó a Margo, después a Roseló y terminó ahora en este tiempo pudiendo inaugurarlo el municipio. Pero se dio también lo del fondo educativo.
entrando al consejo escolar y que la cuestionaban, no sé si tanto a usted, pero a Rosselló, ¿cómo se dio esa dinámica entre consejo escolar, municipio y la discusión del fondo educativo? A ver, antes de la pandemia la realidad era una, después de la pandemia la realidad es otra y como yo decía, la pandemia puso patas para arriba todos los objetivos. En verdad el fondo educativo se trabaja siempre de igual manera, que es priorizando un listado de obras que ya hay mecanismos dispuestos para hacerlo. Eso se hace a través de una unidad que existe a nivel distrital, que la conforman todos los actores del sistema educativo, que se reúnen periódicamente. Esas reuniones se dan una vez por mes y una de las funciones que tiene también esa unidad, en la que están representados los gremios docentes, los gremios de auxiliares, la jefatura distrital, los inspectores de las distintas ramas y modalidades, el consejo escolar, la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, el municipio. En esa reunión se determina cuáles son las prioridades del distrito en materia de obras, en el sentido de infraestructura, ¿no? Se confecciona un listado con las obras de todo tipo, desde las menores hasta obras mayores, y esas son las que se van gestionando por distintos medios. Uno de los medios de financiación es el fondo educativo. En Bahía Blanca se destina el 50% del fondo educativo que ingresa a infraestructura escolar. Eso está determinado por la ley. Cuando Vidal estuvo en el gobierno determinó este porcentaje, anteriormente no estaba fijado, luego se fijó en el 40% para los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires y el 50% para los del conurbano. Por decisión del intendente Gay, en Bahía Blanca se destina el 50% del ingreso del fondo a los que son obras de infraestructura y mantenimiento de los establecimientos educativos. Obviamente, al estar la pandemia, lo que se hizo fue culminar con las obras que estaban en marcha al momento que empieza la pandemia y destinar los fondos para esas obras y terminarlas durante el transcurso de la pandemia, con retrasos, por supuesto, porque la misma situación epidemiológica impidió durante algunos meses el poder realizar las obras o el poder culminar los trabajos. Pero eso fue fundamentalmente lo que se hizo con fondo educativo, no es que no se aplicó ni que no se usó, y yo no creo que tenga que ver con la salida de Morena. Yo creo que Morena ha sido una subsecretaria muy eficiente durante el tiempo que estuvo al frente de la Subsecretaría de Educación, pudo ordenar y pudo poner en valor la educación dentro del municipio, porque recordemos que anteriormente, antes de la gestión del intendente Gay, no había un área de educación con la dimensión que le dio el intendente y una figura fuerte como fue la de Morena Rosselló, que la llevó adelante y que permitió la realización de un montón de obras. Si uno mira desde el 2015 que está Gay en adelante, la cantidad de intervenciones que se hicieron. En este caso, ¿usted cree que parte de las discusiones, de hecho ha tenido algunos cruces radiales muy interesantes también, tiene que ver con que antes esos números se podían ver, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, que es el espacio, por lo menos del lado de la oposición, que discutió esta norma o el cambio en esta norma? Los números se pueden ver porque son parte de gobierno abierto y los números se pueden ver porque no están ocultos ni guardados bajo 7 llaves, como así tampoco está guardado bajo 7 llaves el listado de obras priorizadas en Bahía Blanca. De hecho, los consejeros escolares que representamos políticamente a distintas fuerzas somos parte de la elección de cuáles son las prioridades para el año en materia de obras, e incluso tenemos pleno conocimiento de cómo se van haciendo esas obras, cómo se van desarrollando, qué obras tenemos en marcha en la ciudad permanentemente, qué tipo de convenios hay, por ejemplo, con provincia para poder acceder a otro tipo de obras, no solamente las del fondo educativo. Por lo tanto, no es una información que está oculta, que se quiere ocultar, ni que se quiere preservar o guardar. No es que el intendente se sienta, agarra una lapicera y elige qué escuela se va a intervenir. Eso no es así, ni pasó así, ni va a pasar nunca, porque existe una comisión, porque existen los distintos sectores que conocen las realidades y las necesidades de las escuelas y que son los que en realidad priorizan qué se va a hacer. Además, a ese listado no se llega por arte de magia, es un listado en el que se trabaja permanentemente durante el año cuando uno va recibiendo las necesidades de los establecimientos educativos, que los conoce la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, por supuesto, los conoce el Consejo Escolar y también los conocen las personas que están dentro de las escuelas, que los podemos representar en los jefes distrital y regional del distrito y en los inspectores, que son muchas veces los que a nosotros nos están pidiendo las prioridades. Por ejemplo, te doy un ejemplo claro. Sí. Nosotros el año pasado, en una reunión de UGD, sobre fines del año pasado, donde estábamos terminando de delinear las prioridades para este año,
aparece una necesidad en una escuela puntual, la escuela 69 del barrio Patagonia. La inspectora forma parte de la reunión de fondo educativo y dice, miren, nosotros hemos tenido una importante matrícula en esta escuela y estamos necesitando más espacios, estamos necesitando 2 aulas. Bueno, eso se analizó, se vio, la realidad era así, en verdad se analizaron los números y hoy esas aulas se están construyendo. O sea, lo que quiero decir es que acá no hay un misterio, ni hay un libre albedrío de que nosotros, junto con el intendente, decimos qué obras van a hacer. Acá hay una decisión en conjunto que se trabaja durante todo el año. Empieza la pandemia, presidenta del Consejo Escolar, y la posición de empezar a pivotear entre las decisiones de provincia y las decisiones dentro de lo que estuviera a su alcance, que también tenía el intendente en el distrito de Bahía Blanca. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué análisis hace hoy teniendo a los chicos y a las chicas en las aulas y ya terminando el ciclo lectivo? Bueno, en verdad nosotros somos un organismo que depende de la provincia de Buenos Aires, el Consejo Escolar. Por tanto, mis autoridades de referencia están en La Plata. Nosotros tenemos un orden jerárquico que seguir, por más que somos un organismo con autonomía, pero hay decisiones que se toman en La Plata que nosotros debemos respetar y debemos hacer respetar en lo que a nosotros respecta. Eso por un lado. Todo el financiamiento que nosotros recibimos también viene de la provincia de Buenos Aires, por tanto, nuestro trabajo es permanente y continuo con las autoridades de La Plata y con las autoridades provinciales. Lo que nosotros podemos hacer es coordinar esas actividades teniendo en cuenta la realidad y el contexto nuestro, que es la parte que nosotros conocemos, ¿no? Cómo hacer para que de mejor manera o de la mejor manera posible las decisiones que se toman en La Plata se puedan cumplir en Bahía Blanca. Eso es fundamentalmente nuestra función. La verdad que fue un trabajo muy arduo porque las decisiones en el contexto y en el marco de una pandemia se daban siempre de manera inesperada o de un momento para el otro, y a nosotros nos implicaba un trabajo contrarreloj permanente en el sentido de tener que poner en marcha determinadas cuestiones con muy poco tiempo y de la manera más eficiente posible. Pero bueno, siempre lo intentamos hacer. Y yo siempre rescato esto. Nosotros somos un organismo provincial. Podemos no estar de acuerdo con algunas cuestiones que se hacen en La Plata. En general podemos cuestionar algunas cuestiones especialmente relacionadas con lo administrativo o con algunas decisiones que se toman que no nos parecen correctas, pero de todas maneras nunca hacemos uso político de esas cuestiones. Nosotros siempre, todo el Consejo Escolar en este sentido, siempre lo que hace es hacer las gestiones que sean necesarias, poner en práctica lo que sea necesario para que en Bahía Blanca funcione todo de la mejor manera posible. ¿A qué me refiero con esto? Que acá no es cuestión de pararse y decir esto no lo decidí yo y no sé si se va a poder hacer porque es una decisión de otro y en realidad a mí no me compete hacerlo. Nosotros siempre nos pusimos al frente de las decisiones independientemente si estuvimos de acuerdo o no con ellas. Más allá de que siempre marcamos la diferencia, especialmente en lo relacionado con la presencialidad. Eso fue el principal cuestionamiento que siempre tuvimos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lo seguimos teniendo al día de hoy. Nosotros consideramos que después de las vacaciones de invierno del año pasado, se podría haber iniciado un plan progresivo de presencialidad en las escuelas. Sin la vacunación en los niños y niñas como está hoy. Un plan progresivo, no masivo, lo cual significaba que aquellos alumnos con mayores inconvenientes que nosotros estábamos detectando, aquellos que especialmente estaban teniendo una trayectoria discontinua en relación a su vínculo con la escuela, eran los principales destinatarios de esta idea o podrían haber sido los principales destinatarios de haber podido volver a la escuela en determinadas oportunidades. Así sea, inicialmente para tener algún apoyo puntual, inicialmente para poder hacer alguna consulta, inicialmente para poder tener un contacto con esa escuela de la cual muchos perdieron el contacto en definitiva, ¿no? Entonces, esa era la principal diferencia que marcamos, en la que seguimos trabajando y en la que seguimos ahondando a lo largo de todo el tiempo. Pero bueno, es como digo, las decisiones no eran nuestras, la responsabilidad era de la provincia en ese momento y aún no estando de acuerdo, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer para que se cumpliera en Bahía Blanca lo que marcaba la provincia de Buenos Aires. Hubo un domingo particular que no me puedo acordar. El día... ¿Qué fue? ¿Era agosto?
No. No, me parece que mayo. No, mayo. Entonces, me fui muy adelante. Sí. Era mayo. Estoy con junio. Intentaba trazar un paralelismo con el día del cumpleaños de mi hija, si era para atrás o para adelante, pero claro, estaba pensando en 2020, no en 2021. Ese día, ¿qué pasó? Porque la llamé 4 o 5 veces. Y llamé yo me a Claudio enojo, Martín muchas también. veces me enojo. ¿Qué pasó? ¿Había clases, pero en Bahía no había clases? Claro, no, lo que pasa es que lo que ha pasado y lo que por ahí a uno en función a veces lo enoja, cuando uno tiene responsabilidades y en sí tiene que poner la cara, que es lo que decimos acá en el distrito, y dar una respuesta, es que muchas veces las decisiones se han comunicado primero de manera mediática y después se ha hecho la cuestión oficial administrativa para que lleguen de esa manera a los distritos, ¿no? Entonces nosotros nos encontrábamos muchas veces o en más de una oportunidad con todos los papás con el conocimiento a través de los medios de comunicación que determinada medida se iba a tomar, ya sea el inicio o el no inicio la semana siguiente, y en realidad desde el punto de vista administrativo no teníamos todavía la información oficial. Y la realidad es que nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar con comunicaciones oficiales, no podemos trabajar con trascendidos periodísticos. Necesitamos sí o sí dentro del sistema educativo tener las resoluciones que nos amparen en lo que vayamos a hacer. No podemos improvisar en ese sentido. Entonces era muy difícil estar en el medio de esos papás que tenían la ansiedad de la vuelta a la presencialidad y que tenían el conocimiento a través de los medios de comunicación, y nosotros que en verdad oficialmente no teníamos todavía la información y por lo tanto no la podíamos dar como certera. La posición de aquellos candidatos o candidatas que son oposición en Bahía Blanca, que no necesariamente lo son en provincia de Nación, es un poco diferente a la de aquellas personas, como en su caso, que son del oficialismo local y van en búsqueda de una banca. ¿Qué lugar va a ocupar ahí y desde qué propuestas o desde qué temas? Sabemos que es educación, pero básicamente es ir a apoyar las medidas que proponga el Ejecutivo. A ver, yo voy a integrar un equipo que ya viene funcionando, que ya viene trabajando. Por lo tanto, como siempre, cuando uno va a integrar un equipo, va a ocupar el rol que sea mejor para el funcionamiento de ese equipo, que muchas veces puede coincidir con las expectativas que uno tiene o por ahí con la afinidad que uno tiene, y otras veces también puede no coincidir. De todas maneras, yo siempre digo que uno, del lugar del que viene y de los trabajos que ha hecho, está siempre atravesado por esa cuestión. Por lo tanto, yo siempre voy a estar atravesada por la cuestión de la educación, y ocupe el rol que ocupe, la educación va a seguir siendo central para mí. No sé si voy a ocupar ese rol en el Consejo Deliberante o cuál va a ser mi rol en el Consejo Deliberante. Sí sé que yo siempre voy a tener en mi pensamiento y en mis prioridades el tema educativo. Y en ese sentido es en el que hoy pienso cómo poder trasladar parte del conocimiento, de las inquietudes que en materia educativa tengo al Consejo Deliberante para que repercuta en la ciudad. Y a mí me parece, o lo que yo he podido ver por esta realidad también que nos deja la pandemia y por este nuevo escenario con el que nos vamos a encontrar en el 2022, es que es sumamente necesario coordinar y fortalecer la coordinación que debe existir entre la educación o la capacitación, la producción y el empleo. Me parece que ese tiene que ser un círculo virtuoso en el cual tenemos que trabajar fuertemente por varios aspectos. Porque existen algunos trabajos y algunos entes que se ocupan de eso, pero me parece que hay que fortalecerlo, porque me parece fundamental que todo aquel que quiera iniciar en el mundo laboral, especialmente los jóvenes, esté capacitado para hacerlo, que necesita una capacitación para hacerlo, y aquel que ya tiene algún estudio o alguna idea previa respecto al trabajo o alguna posición ya laboral, pueda mejorar su situación, pueda capacitarse en otro aspecto para poder mejorar su situación laboral. ¿En qué sentido? Primero, que nosotros tenemos que poder ofrecer a las empresas que se desarrollan en Bahía Blanca el personal capacitado que necesita. Tenemos que poder anticiparnos a aquellas empresas que puedan llegar a venir a Bahía Blanca de tener la mano de obra preparada si es que necesita una mano de obra determinada. Y a la vez tenemos que poder potenciar a aquel que se capacita para poder ser un emprendedor, para poder tener algún emprendimiento propio, convertirlo en un empleo
y también aquel que ya lo tiene para poder potenciarlo. Entonces me parece que esa vinculación entre la educación, capacitación y todos los organismos que se ocupan de esto, llámese universidades, centros de formación profesional, quien realice este tipo de tareas en Bahía debe estar coordinado con la parte productiva y con el empleo. En Bahía hay mucha formación profesional, hay muchos cursos que se dan de manera gratuita con salida laboral, que me parece que es sumamente importante que sean difundidos y potenciados en ese aspecto, porque son cursos de corta duración, con certificación oficial y con posibilidad de empleo. Por último, ya estamos cerrando, hizo su certificación oficial en la política con mi amiga secretaria general de ATE, Viviana Marfil, y ahora va a otra arena, que tal vez tiene menos choque en la diaria, pero que se va a encontrar con la mitad o un poquitito menos, en realidad, según los números del consejo, cuestionándola o no increpándola, porque no es un consejo que se increpe así a viva voz en la sesión. Pero es una dinámica que también tiene un poco, no voy a decir de actuación, pero sí de, bueno, de presentarse y ponerse ahí cara a cara. ¿Está preparada para ocupar ese lugar? Ya la han recibido con algunos temitas en la campaña. Mi perfil no es confrontativo. En general no suelo discutir levantando la voz o elevando el tono de voz. Yo creo que uno, como digo, está atravesado por el lugar del cual viene. Yo hace muchos años que trabajo en educación y uno en las escuelas se maneja siempre de otra manera. Siempre tiene diferencias, en todos los ámbitos en los cuales uno trabaja hay diferencias, hay maneras de ver las cuestiones y sin embargo uno puede dirimir esas diferencias, dialogar, consensuar, llegar a acuerdos sin necesidad de levantar la voz, sin necesidad de agredir al otro o de ponerlo en un lugar que no sería el ideal. No es ese mi perfil, así que creo que mi perfil va a seguir siendo el mismo en el Consejo Deliberante. No creo que ese ámbito me transforme en algo que no soy. Pero más allá de eso, siempre he tenido un buen vínculo con aquellos que no piensan como yo. Estos 2 años prácticamente de trabajo que he tenido con los gremios dentro del Consejo Escolar ha sido el mejor, ha sido muy productivo. Hemos podido trabajar de manera conjunta permanentemente, aunque no parezca real, pero nosotros nos reunimos una vez por semana con los gremios de auxiliares, todas las semanas, dirimimos cuestiones relacionadas con el vínculo laboral que tienen todos los auxiliares de educación. Lo hemos podido hacer durante estos 2 años, aún sabiendo que no compartimos las mismas ideas, pero sí buscamos el bienestar y el trabajo en común, y me parece que eso es la única manera de construir, ¿no? Yo no conozco otra. Uno puede tener diferencias de ideas, discutirlas, debatirlas, llegar a un acuerdo, pero me parece que el respeto y el tratar de construir de esta manera es lo único que nos va a servir a todos. Fabiola, muchas gracias, y si quiere me puede responder hoy o después de la segunda semana de noviembre si va a ser presidenta del bloque de Juntos en el Consejo Deliberante, porque ya creo que sé quién va a ser el presidente del Consejo. Pero bueno, si quieren, porque como periodista yo creo que utiliza, no voy a decir que miente, pero sí los periodistas lo que utilizamos a veces es ocultar un poco parte de la información para saber en qué momento utilizarla. Yo no tengo información. Si tuviera información no dudaría en dársela. Gracias, Fabiola. A vos.